vamos a empezar. Primer ponente tenemos a Gianluca Susi. Gianluca es doctor en Ingeniería Electrónica, que no me equivoque, de la Universidad de Roma. Él vino a España a trabajar en la Universidad Complutense, ahora es profesor en la Facultad de Físicas. No me acuerdo en qué departamento. Físicas. ¿Pero qué departamento de la Facultad de Físicas? Estructura de la materia. Estructura de la materia, bueno, es verdad, sí. Y bueno, él es un investigador en neurociencia computacional, contactamos hace ya 7 años y pues un poco viendo esta idea de hacer modelos computacionales, empezamos a trabajar juntos. Costó mucho aunar el lenguaje de la neurociencia que nosotros hacíamos de neurofisiología con registros de EEG y de magnetoencefalografía, modelos computacionales, que era exactamente lo que podíamos hacer juntos, pero la verdad es que ha sido un viaje maravilloso trabajar juntos y desarrollar muchas cosas, muchos modelos, algunos de los que ha acabado en la tesis de Jesús, de Jesús Cabrera, que está allí atrás, y que pues han sido realmente creo que muy interesantes. Y Gianluca va a hacer hoy una introducción al campo de la neurociencia computacional. Habrá algunos que conozcáis más, habrá algunos que conozcáis menos, por tanto es importante generar desde el principio algún tipo de debate también. Y la estructura del curso, como es un curso, por tanto sois libres de preguntar en cualquier momento, pero también, sobre todo al final, dejaremos un espacio siempre para generar algo de discusión y debate. Y todo el debate, discusión y preguntas, aunque os parezcan muy locas, serán muy bienvenidas, ¿no? Es lo que se trata en un curso de este tipo. Así que adelante, Gianluca. Muchas gracias. ¿Podéis escucharme? Sí. Ok, lo primero, gracias por atender a ese curso, también por mi parte. Hola. Y gracias a la Universidad Complutense de Madrid y a la Fundación Humanismo y Ciencia por haber hecho que este evento tenga lugar a través de la maravillosa organización de Fernando Maestú. Entonces, hoy, siendo la mía la primera de 3 bastante largas charlas, mi tarea es inicialmente de explicar elementos básicos de la neurociencia computacional y también conceptos prácticos relacionados para desarrollar un modelo computacional. Y también introducir un poco las siguientes charlas. Entonces, de vez en cuando daré algunas pinceladas de aspectos un poquito más profundizados. Veo que la platea es bastante heterogénea, una cosa que realmente esperaba. Entonces, intentaré de un lado ser divulgativo, didáctico, pero también del otro lado, como he dicho, dar algunas pinceladas de aspectos más avanzados para que el curso, por lo menos esta primera charla, no resulte aburrida, a ver si lo conseguiré. Y un disclaimer, como ya Fernando os decía, soy un ingeniero electrónico, que luego ha hecho su transición hacia el campo de la neurociencia, ahora estoy en físicas, así. No obstante pueda parecer bastante multidisciplinario este camino, intentaré no entrar en aspectos demasiado profundos de la medicina y de la psicología que no pertenecen propiamente a mi formación. Ok, entonces empezamos con una tabla de contenido de lo que iremos a hablar hoy y básicamente, como podéis ver, hay una introducción al tema, una primera parte. Luego hablaremos de lo que se suele llamar conectómica o connectomics, un concepto muy importante para desarrollar modelos computacionales, y el estudio de la conectividad cerebral, un concepto que a veces puede dar lugar a algunas ambigüedades. Hablaremos de los diferentes tipos de conectividad que podemos definir sobre un cerebro humano o non humano. Luego hablaremos de la neurona piramidal, la que yo defino un poco la protagonista de la señal electrofisiológica, y os explicaré el porqué. Luego haremos pasaremos a aspectos relacionados con el modelado de poblaciones neuronales.
Y terminaremos, una vez que tenemos conceptos sobre el modelo, con cuáles son las herramientas para la evaluación de la actividad cerebral simulada por nuestro simulador. Okay. Entonces empezamos, aquí como veis tenéis como si fuera una batería, una pila. Cuando conseguiremos completarla estaremos listos para generar nuestro pequeño modelo computacional. ¿Okay? Entonces, empezamos con la primera parte. Entonces vamos a empezar hablando de las neuronas, que son las entidades de computación elementales del sistema nervioso. Y son realmente el sujeto de lo que vamos a hablar. ¿Okay? Son elementos discretos pero densamente interconectados. Atención que en estas 5 palabras hay un resumen de un debate que ha habido lugar bastantes veces en el campo de la neurociencia. Ver el sistema nervioso como algo compuesto por elementos discretos o verlo como una red en el conjunto. Esta visión de un lado antagonista, del otro lado complementaria, encuentra el emblema en las discusiones científicas entre los dos grandes científicos, Santiago Ramón y Cajal y Camillo Golgi, que juntos en el 1906 recibieron un premio Nobel de Fisiología o Medicina sobre la estructura y la organización del sistema nervioso. Entonces hablamos de números, número total de neuronas en el cerebro humano, también para hacernos una idea de la complejidad de este sistema. Estamos hablando de 100 billones o 100.000 millones, o en otros términos 10 elevado a la 11. Entonces podéis imaginar qué gran capacidad de un lado de almacenamiento, capacidad de procesamiento y qué complejidad de este sistema. El número total de sinapsis, que podemos considerar los puntos de interconexión entre estas unidades elementares, son aún más, son 1000 o 10.000 veces el número de neuronas. Entonces llegamos a hablar de un número enorme, 10 elevado a la 14 o 10 elevado a la 15. ¿Okay? Y además añadimos a todo esto que las neuronas son entidades altamente diferenciadas, no hay un solo tipo de neurona. Por ejemplo, en la referencia número 2 que pongo aquí en la slide, tenemos una base de datos en la cual se han caracterizado sobre la base de trabajos, sobre la base de la bibliografía, más de 200 diferentes tipos de neuronas. ¿Okay? Dicho esto, hay que añadir que hay también una multitud de modelos matemáticos para su representación. ¿Okay? Intentaré poner un láser aquí para subrayar las cosas más interesantes, más relevantes. En esta segunda slide quería aclarar un poquito el concepto del modelo computacional del cerebro. ¿De qué estamos hablando? Para hablar de un modelo computacional vamos antes de nada a definir qué es el proceso de modelado computacional. Pues podemos decir que el modelado computacional es un proceso que hace uso de unidades de computación, sean estos ordenadores o en general circuitos electrónicos, para simular y estudiar sistemas complejos, ¿okay? Usando herramientas de matemáticas, físicas y informáticas. Y una vez dicho esto, podemos definir el modelo computacional como el producto de este proceso. Okay, dicho esto, vamos a definir cuáles son las características de un modelo computacional también para diferenciarlo de otro tipo de modelos o sistemas, como antes os adelantaba Fernando. Decimos, una característica fundamental del modelo computacional es que tiene un enfoque mecanicista. ¿Okay? Mecanicista, si queremos darle un sinónimo un poquito más
con una palabra un poquito más de uso común, un enfoque interpretativo. O sea, el modelo computacional, con el modelo computacional intentamos comprender cuáles son los mecanismos que están a la base de unos procesos entre unas entradas y unas salidas, ¿okay? A diferencia de otros modelos que luego rápidamente, de los cuales rápidamente luego daremos algún ejemplo. Luego, una cosa importante es que los modelos computacionales se utilizan en una amplia gama de campos, no solamente para el estudio del cerebro, que abarcan la física, la ingeniería, la química, hasta llegar a la economía y claramente medicina. Pues lo que haremos hoy es hablar de modelos computacionales del cerebro. Entonces, pasando a la siguiente slide, como decíamos antes, intentamos diferenciarlo de otros tipos de sistema. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de modelos computacionales, no estamos hablando de aprendizaje automático o en general de la inteligencia artificial, un concepto que hoy es cada vez más usado. ¿Qué es el aprendizaje automático? El aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning, es la aplicación de la inteligencia artificial por la que un sistema es capaz de aprender y automáticamente mejorar su prestación, su aprendizaje a partir de la experiencia sin necesidad de una programación continua. ¿Okay? Y esto nos evita la necesidad de conocer los mecanismos complejos que están a la base del mecanismo que estamos intentando aprender con nuestro modelo de aprendizaje automático, y requiere grandes cantidades de datos normalmente para poder identificar, para poder asociar salidas a las entradas que le vamos a dar. Decimos simplemente, si queremos decirlo en pocas palabras, que el aprendizaje automático, el modelado mecanicista del cual hemos hablado, que es lo que caracteriza los modelos computacionales del cerebro, se basan generalmente en tipos de datos diferentes y dan acceso a diferentes tipos de información. Okay, haremos un ejemplo ahora, un ejemplo digamos, para comprender esta diferencia. No es algo de tomar de manera muy estricta. ¿Okay? Hacemos el ejemplo de tener que predecir el desarrollo a corto plazo de la enfermedad de Alzheimer por parte de algunos pacientes. Un enfoque que podríamos tener usando Machine Learning, entonces no usando modelos computacionales, es coger una serie de entradas y una serie de salidas relacionadas. Entre las entradas podríamos, por ejemplo, insertar factores de interés como factores genéticos del individuo, entrenamiento cognitivo, el tipo de dieta, la actividad física que lleva, o la integridad de las conexiones que relacionan las áreas cerebrales del individuo. ¿Okay? Y las salidas relacionadas serían si este individuo de allí a unos meses o pocos años ha realmente desarrollado la enfermedad. Entonces lo que haríamos con un sistema de Machine Learning es coger estas entradas, aprender a asociar salidas a las dichas entradas, modificar algunos parámetros del modelo, hasta que el modelo mismo no sea capaz de asociar nuevas entradas prediciendo las salidas, o sea, haciendo una predicción sobre el desarrollo de este individuo, de este sujeto, sobre el desarrollo de la enfermedad. Con un modelo computacional, y como os decía antes, no es la única manera de enfrentarnos a este ejemplo, podríamos poner como entradas otro tipo de entradas, otros tipos de datos que nos permitirían generar un modelo. Entre ellas normalmente se utilizan
resonancia magnética estructural, resonancia magnética de difusión. Por ejemplo, en este campo podríamos tomar información por la técnica de tomografía por emisión de positrones, que nos permite mapear la deposición de beta amiloide en las diferentes regiones del cerebro, y unos datos funcionales como datos de magnetoencefalografía o electroencefalografía. Pues, ¿qué haríamos? Desarrollaríamos nuestro modelo computacional con estos pasajes que luego veremos en qué consisten, introduciríamos información complementaria sobre este sujeto, por ejemplo, cuál es la cantidad de esta proteína acumulada en algunas regiones específicas, y desarrollaríamos de manera mecanicista, comprendiendo cuáles son los mecanismos a la base, una actividad simulada por nuestro modelo. Con esta información complementaria, decimos, es un ejemplo, pero es siempre algo basado en trabajos reales. Esta es una figura modificada de un trabajo de nuestro compañero alemán. Podríamos introducir los efectos de esta proteína en la generación de la señal electrofisiológica y ver el desarrollo en unos años sobre el cambio de la actividad electrofisiológica de tal individuo, y dar así tanto una salida si este sujeto desarrollará o no la enfermedad, o podríamos dar info complementaria que podría ayudar médicos o expertos del tema a sacar una diagnosis. Ok, dicho esto, hasta ahora hemos hablado de modelos computacionales en general, del cerebro en general. Quería especificar que no hay un solo tipo de modelos computacionales del cerebro. En la bibliografía está bastante, tiene un conjunto bastante grande de tipos de modelos computacionales del cerebro. Tenemos modelos de actividad cerebral neurofisiológica, aquí tenéis un ejemplo. Por ejemplo, modelos que intentan reproducir, generar señal electrofisiológica no invasiva como EEG, MEG, o también invasiva como electroencefalografía intracraneal o potenciales de campo local. También tenemos modelos computacionales de actividad cerebral de tipo BOLD. BOLD, aquí tenéis el acrónimo, Blood Oxygenation Level Dependent Activity, que es una medida indirecta de la actividad cerebral. Aquí tenéis también un trabajo de referencia, pero podemos tener también modelos computacionales no solo para reproducir, generar en nuestro ordenador la actividad cerebral de un sujeto específico. También podemos tener modelos computacionales relacionados con la propagación de corriente bajo estimulación por parte de un cerebro. Aquí tenéis un ejemplo de este otro tipo de modelos. Pues hoy nos centraremos más en definir todos los elementos relacionados con este primer tipo de modelos computacionales del cerebro, ¿okay? Lo que reproducen la actividad cerebral neurofisiológica. Entonces, un poquito de historia sobre la neurociencia computacional antes de entrar en el profundo de la cuestión. El término neurociencia computacional ve su origen alrededor de del año 85, cuando el profesor Eric Schwartz de la Universidad de Boston organizó una conferencia que tuvo lugar en California para ofrecer un resumen del estado actual de diferentes campos que tenían nombres diferentes pero compartían muchos aspectos. Hablamos de cibernética biológica, modelado neuronal, redes neuronales, ¿okay? Y así decimos este término fue cada vez más usado. Quiero resaltar aquí que aunque el término
encuentre su origen en el 1985. Hoy, cuando hablamos de neurociencia computacional, realmente incluimos conceptos y trabajos también desarrollados anteriormente a esta fecha. Por ejemplo, uno de los modelos neuronales que probablemente más se utiliza en la simulación del cerebro basada en redes neuronales de tipo spiking, el modelo específicamente Leaky Integrated Fire, fue desarrollado en el 1906 por un cierto Louis Lapicque. Así que una cosa es el origen del término, otra cosa es luego este término paraguas lo que ha abarcado. Okay. Y entonces esta nueva rama ha tenido como objetivo lo de modelar neuronas biológicamente plausibles, o sea, neuronas que consigan tener un comportamiento bastante fiel a las neuronas reales y armonizar la información sobre los modelos ya existentes. Hoy es un campo altamente interdisciplinario que involucra muchísimas disciplinas, entre ellas la medicina, la psicología, la ingeniería, la biología y muchas más, y que tiene como característica la de emplear modelos matemáticos y análisis teóricos para comprender los principios que rigen la fisiología, la estructura y el desarrollo del sistema nervioso. ¿Okay? Tanto estos aspectos como las capacidades cognitivas en algunos trabajos. Okay. Y aquí pongo siempre en esta parte de presentación una imagen cogida por el motor de búsqueda bibliográfico Scopus, que muchos de vosotros conocerán. Aquí podéis ver, insertando como palabras Computational Neuroscience, contenida en el abstract, el número de documento como ha explotado a partir de los primeros años del 2000, ¿okay? Con un crecimiento constante o más hasta nuestros días, y esto refleja no solo la disciplina de emulación del cerebro en sí, del funcionamiento del cerebro en sí, pero también nos está dando información sobre cómo esta disciplina está siendo usada, los conocimientos resultantes de esta disciplina están siendo usados en otras disciplinas, como por ejemplo la ingeniería, ¿okay? Para construir modelos que funcionen de manera similar al cerebro, a lo mejor para solucionar problemas de tipos ingenieriles. Emblemático de esto, un trabajo nuestro de unos pocos años atrás, de 3 años atrás, donde hemos desarrollado un sistema de reconocimiento de patrones basado en neuronas de tipos spiking y plasticidad sináptica. Okay, entonces, en lugar de usar condensadores, resistencias y los normales elementos que se suelen usar por hacer elementos hardware o clasificadores de tipo SVM o KNN, nosotros hemos empezado con unos pocos elementos que nuestro estudio de neurociencia computacional nos han hecho posible caracterizar para generar un modelo muy minimal que pueda hacer tareas de reconocimiento. Okay, y esto no es el único trabajo en el campo de los circuitos neuromórficos que se han desarrollado. Hay bastante, cada vez más. Empezamos entonces con la segunda parte, que interesa el concepto de conectómica y análisis de la conectividad cerebral. Vamos a hacer una primera pincelada a un contenido que puede ser propedéutico, interesante para lo que probablemente necesario para lo que vamos a explicar después. Las mapas de parcelación cerebral. Okay. Esto es yo creo, concepto fundamental para introducir la conectómica. La mapa de parcelación cerebral, para explicarla tenemos que explicar qué es una parcelación cerebral.
se habla de parcelación en este campo como el proceso de discretización de diferentes regiones o áreas cerebrales. ¿Okay? Parcelación tanto superficial o volumétrica, de todas maneras un proceso que permite discretizar este conjunto que es nuestro cerebro en unidades neurobiológicas que solemos llamar regiones de interés, o por sus siglas en inglés ROI, Regions of Interest. ¿Okay? Esta parcelación puede ser basada tanto en criterios funcionales, por ejemplo, la delimitación de regiones por función cognitiva, el área de Broca, la corteza visual, tal, pero también por otro tipo de criterio, un criterio simplemente estructural o anatómico. Entonces, esta zona está entre el surco X y el surco Y y incluye este giro cerebral. ¿Okay? Entonces hay estos dos tipos de atlases, dos grandes familias. Y es un proceso muy útil para reducir, uno, la dimensionalidad de los datos, porque ya no estamos hablando de señal que viene de un punto de nuestro cerebro. Estamos hablando de señal que viene desde una de las 60 o 90 o más o menos áreas en el cual estamos repartiendo, parcelando el cerebro que estamos estudiando. ¿Okay? Y también es algo muy útil para comparar sujetos diferentes en un estudio. Por ejemplo, esta clase diagnóstica, sujetos con deterioro cognitivo, sujetos con Parkinson o sujetos con epilepsia, muestran un grosor cortical en la área o en la ROI X mayor o menor respecto a esa otra clase diagnóstica. ¿Okay? Entonces, una herramienta que nos permite hacer esto. Justo para que podáis tener una visión de cuánto es fácil y hoy en día accesible este tipo de instrumentos, hay muchos tools, mucha herramienta de este tipo. Una de estas que os presento aquí pongo la referencia, una utility, un paquete software que gira en ambiente MATLAB, se llama Brainstorm. Con estas, tras una fase de importación de datos estructurales, llamando otras librerías, ya somos autónomos para poder ver el cerebro del cual inicialmente tenemos una resonancia, en este caso una resonancia de tipo T1, con diferentes parcelaciones. Aquí podemos seleccionar la parcelación que queremos. Por ejemplo, esta es la parcelación llamada Desigan-Kiliani, muy usada, u otro tipo de parcelación que puede ser la parcelación de tipo Schaeffer. Cada uno nos dice sobre el mismo cerebro cómo repartir estas parcelas. ¿Okay? Entonces, como podéis ver, es algo bastante aparentemente sencillo, por lo menos para la experiencia del usuario es bastante sencillo y nos permite luego de sacar diferentes medidas y, como he dicho, de comparar clase diagnóstica, que es lo que más nos interesa. Aquí he citado tres de este tipo de proceso, tres parcelaciones que son muy usadas, pero no son las únicas. Dicho esto, podemos empezar a hablar de conectómica, ahora que tenemos los elementos. Entonces, la conectómica, perdonad, aquí se me ha olvidado poner la animación. Luego veremos de qué estamos hablando ahí. Entonces, la conectómica, las referencias adecuadas son las 7 y las 8 que están aquí. La conectómica se refiere al estudio de la conectividad cerebral. Esto de la conectividad, como he dicho antes, es un concepto que puede dar lugar
a algunas ambigüedades. ¿Okay? Entonces, lo primero, definiremos la conectividad y luego daremos una definición de los diferentes tipos de conectividad que podemos encontrar en los estudios de este campo. Entonces, una cosa importante es que este campo ha sido posible, es un campo bastante joven, en el 2005 se ha empezado a hablar de conectómica. Y la cosa curiosa es que se ha empezado a hablar de este campo en 2 laboratorios diferentes en el mundo, sin que aparentemente haya habido, como decir, se hayan puesto de acuerdo, como si la ciencia y la neurociencia estuvieran preparadas por este próximo paso. ¿Okay? Entonces ha sido posible gracias a la convergencia entre evolución tecnológica, estoy refiriéndome a las tecnologías de trazamiento de los tractos de materia blanca entre las diferentes regiones corticales y los avances en la disciplina de redes complejas. ¿Okay? Entonces, aunando estos 2 elementos, hemos obtenido la conectómica. Ahora veremos de qué manera. Entonces, lo primero, decir cuál es el objetivo. El objetivo es lo de describir diagramas de conexión entre áreas del cerebro. ¿Okay? Cuando hablamos de áreas de conexión, podemos hablar de diagramas de conexión, podemos hablar de conexión de tipo estructural, pero también conexión de tipo funcional. Ahora nos centraremos en describir este primer aspecto que os he dicho, de conexiones estructurales, y luego ampliaremos este concepto en otros tipos de acepción del término. Entonces esto es un cerebro, como he dicho antes, podemos operar la parcelación para subdividirlo en áreas. Esta es una sección coronal. Importante porque quería aquí evidenciar que decimos, 2 tipos de tejidos muy diferentes entre ellos y muy importantes son lo que aquí he indicado con materia gris y materia blanca. La materia blanca involucra las conexiones entre las varias neuronas, las diferentes neuronas del cerebro, que hacen parte de la materia gris. Entonces la materia gris, esta capa externa, no solo externa, porque también tenemos áreas subcorticales que tienen materia gris, pero principalmente esta capa externa es la que incluye el cuerpo celular, las neuronas y las células gliales, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, aquí encontramos las neuronas y esta blanca son, dicho en 2 palabras, las conexiones entre ellas. ¿Okay? Las conexiones no son siempre de corto alcance. A veces son conexiones que recurren de un lado a otro del cerebro. ¿Okay? Entonces, dicho esto, a través del proceso de parcelación, okay, podemos individuar, okay, reconocer estas áreas y con algunos algoritmos de track tracing podemos de manera, normalmente con un enfoque probabilista, subrayar, conocer cuáles son, cuánto miden y cuántas son los tractos de materia blanca que las unen. Okay. Entonces, desde esto, llegamos a través de la parcelación a individuar áreas y a través de normalmente de DTI, que es el acrónimo de Diffusion Tensor Imaging, encontrar de manera más cuantitativa cuáles son las conexiones físicas que están aunando estas diferentes regiones corticales. Gracias a este proceso obtenemos, como podéis ver aquí a la derecha, ya desde aquí pasamos a tener un grafo. Normalmente así se llama una estructura hecha por nodos y aristas, donde los nodos son, como he dicho, las regiones y las aristas son entidades que nos están dando información sobre cuántas conexiones tenemos, cuál es su longitud media,
cuál es su grado de anisotropía fraccional, decimos un vector que nos puede dar muchas características relacionadas a estas conexiones. Entonces, una vez que tenemos esta estructura, esta podemos reducirla a una o un conjunto de matrices. Entonces, desde aquí hemos llegado a una estructura de este tipo. Imaginaros, ahora para hacerlo un poquito más sencillo, aquí he puesto colores, pero imaginaros que cada uno de estos representará, realmente está representando unos números. Por ejemplo, el número de tractos que conecta la región 10 con la región 20 es dado por este valor que está representando un número. Esto este razonamiento lo podemos hacer para el número de tractos, lo podemos hacer para la longitud de los tractos y también para otras características. ¿Okay? Entonces podemos obtener de esto una serie de matrices. Esta nueva representación parece un paso sencillo, pero nos da la posibilidad luego de trabajar en el ordenador, en programas como MATLAB, matrices, objetos matemáticos. Entonces, desde allí, dar lugar, construir nuestro modelo matemático del cerebro, o sea, nuestro modelo computacional. Y para daros una idea, aquí tengo, esto es realmente lo que quería decir antes, aquí tenemos las citas que hago un poquito más grande por si alguien quiere echarle un vistazo, de un programa que podemos usar para poder hacer este tipo de proceso. Este programa se llama DSI Studio, lo he usado muchas veces con nuestro estudiante Jesús Cabrera, que está aquí con nosotros, para poder sacar conectomas de diferentes pacientes de estudios que hemos llevado a cabo. Entonces, con un enfoque de este tipo, perdonad, he perdido aquí la posibilidad de... Con un enfoque de este tipo, lanzando el algoritmo de fiber tracking, somos capaces, desde imágenes de resonancia magnética, no del mismo tipo de antes, T1, pero resonancia magnética de tipo de difusión, de sacar cuáles son realmente las rutas que interconectan diferentes regiones sobre la base del atlas de parcelación que estamos eligiendo. Okay, aquí, como veis, hay algunos artefactos. Normalmente estas cosas se hacen con un poquito más de calma, pero para mostraros un poco cuál es el proceso y cuánto es fácil conseguirlo. Luego, desde aquí tendremos un nuevo bloque de cuantificación que nos dice cuál es el número de fibra, cuál es la longitud promedia, y entonces podemos sacar las características de las cuales hablábamos antes. Ok, si os parece bien, pasamos adelante. Aquí lo había puesto, este es el programa de referencia. Entonces hemos hablado de conectividad cerebral de una manera un poco precisa. Hemos definido el concepto. Vamos a ver en manera más específica cómo lo podemos utilizar. Conectividad cerebral, la que hemos visto ahora, se llama conectividad estructural, que se puede definir con este acrónimo o con otro tipo de acrónimo, también llamada conectividad anatómica, que nos representa una red de conexiones físicas entre neuronas o poblaciones neuronales. ¿Okay? Y tomad en cuenta que no es siempre esto el proceso que tenemos que llevar a cabo para caracterizar la conectividad estructural de un sujeto. O sea, hay diferentes escalas espaciales. Podemos hablar de conectividad estructural también a nivel de microescala, a nivel de mesoescala o macroescala. O sea, pasando de las dimensiones de las neuronas, de las pocas decenas de micrómetros, hasta llegar a las dimensiones del cerebro entero, entonces de las decenas de centímetros. Una cosa también importante es que la conectividad estructural no es el único tipo
como decía antes, de conectividad cerebral que podemos considerar. Podemos contar también con otro tipo de conectividad que es muy importante, la conectividad funcional. El concepto es bastante parecido a lo que hemos visto antes. La única cosa es que ahora nos estamos refiriendo ya no a las conexiones físicas entre áreas o zonas o regiones cerebrales. Pero con este concepto nos referimos a la dependencia estadística entre las señales generadas por diferentes áreas o unidades del sistema nervioso. ¿Okay? Entonces, si esto es nuestro cerebro parcelado, y gracias a una técnica de registro, de grabación de la actividad electrofisiológica, consiguiéramos obtener las señales, cosa que solemos hacer, por ejemplo, con un electroencefalógrafo o una máquina de magnetoencefalografía, y luego fuéramos ahí a cuantificar cuánto se parecen estas señales entre ellas. En este caso, veríamos que, por ejemplo, esto y esto se parecen mucho entre ellos. ¿Cómo se parecen mucho esto y esto? Esto nos quiere decir que tienen una alta conectividad funcional, un valor alto de conectividad funcional. ¿Okay? Y esto, como decía antes, prescinde realmente de la conexión directa entre estas zonas. Hay muchos estudios al respecto. Uno importante del profesor aquí presente, Claudio Mirasso, que nos explican cómo dos áreas pueden estar entre ellas muy conectadas, aunque no estén conectadas directamente, de manera física, pero a través de otras áreas de relay, también llamadas. También con este concepto, a través de este concepto, somos capaces de cuantificar en matrices. ¿Okay? Aquí normalmente se suelen usar también unas diferentes matrices, no esta vez para cuantificar la longitud o el número de tractos, porque estamos hablando de algo funcional. Normalmente aquí se suelen usar diferentes matrices porque se van a evaluar bandas diferentes de frecuencia de estas señales. Luego veremos esta simplificación de la señal compleja inicial en bandas de frecuencias. ¿Qué significa? Aquí he hecho el ejemplo sobre un cerebro parcelado, así lo hemos llamado, pero que sepáis que también este tipo de proceso se puede hacer en espacio de sensores, o sea, directamente midiendo la señal sobre el cuero cabelludo del sujeto. Otro tipo de conectividad funcional, y luego termino con esto de la conectividad funcional, os lo prometo, es la conectividad así llamada efectiva. ¿Okay? A veces la conectividad efectiva se define como un nuevo tipo de conectividad cerebral, otras veces se dice que la conectividad efectiva es realmente una variante de la conectividad funcional. Nosotros normalmente la identificamos como una tercera conectividad. ¿En qué se diferencia de la conectividad funcional? Se diferencia del hecho que esta siempre se basa sobre señales, pero toma en consideración las relaciones causales entre señales generadas por diferentes áreas o regiones. Entonces, además de estas líneas más o menos anchas para indicar cuánto están conectadas a la señal, en este caso tendremos flechas, o sea, una orientación. Okay. Normalmente, luego hay muchas variantes de estos enfoques, o teniendo algo de este tipo. Vale. Entonces, mientras antes las matrices eran simétricas, porque A está conectado de manera funcional con la señal B, como la señal B está conectada con la A, en este caso, en general obtenemos matrices no simétricas. Entonces, la región A está conectada a la región B o está controlando, está causando la actividad en la región B, pero la región B no está haciendo la misma cosa con la región A. Okay, entonces, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente slide, o sea, a empezar una nueva, ¿cómo decir? Etapa, okay, la subsección número 3.
Aquí simplemente quería resaltar la importancia de la neurona piramidal en el tipo de actividad que hemos visto, que para nosotros es importante, la señal electrofisiológica, señal neurofisiológica. ¿Okay? Entonces vamos a coger un trocito de corteza cerebral y vamos a ver cómo está compuesto. Nos podemos dar cuenta que está dividido en diferentes capas corticales. ¿Okay? Normalmente 6 capas y cada una de ellas está poblada, digamos, de unos diferentes tipos de neuronas. ¿Okay? Normalmente hay un esquema para poder reconocer los diferentes tipos de neuronas a lo largo de estas capas. Las más importantes, que son las que tienen color que tiende al verde, aquí a la derecha, son las neuronas piramidales. Importante para nosotros, ¿por qué? Porque como podéis ver, tienen una forma alargada. ¿Okay? No solo para este motivo, pero decimos, esto es el primer motivo que hace que la neurona piramidal sea central en la generación de la señal electrofisiológica, que medimos con técnicas normalmente no invasiva en nuestro laboratorio, electroencefalografía o magnetoencefalografía, pero también con otro tipo de técnicas. Vamos a dar un poquito más en detalle de la neurona piramidal y vamos a ver, aparte de la neurona en sí respecto a las capas, cómo están organizadas entre ellas. Las neuronas piramidales están dispuestas con los ejes principales, okay, o también eje somatodendrítico, porque relaciona la parte somática con la dendrita apical, paralelos entre ellos, como podemos ver en esta ejemplificación, y perpendiculares a la superficie de la corteza. Entonces, imaginaros la superficie exterior de la corteza, aquí imaginaros la superficie interior de la corteza y de separación con la materia blanca. Suelen estar organizados de esta manera y organizadas también en estructuras columnares. Vale. Y una cosa también muy importante es que 2/3 de la neurona de la corteza son neuronas piramidales. Entonces, para todo lo que hemos dicho, podéis imaginar qué relevancia puedan tener en la generación de la señal. Para saber un poquito más, vamos a ver este esquema. Aquí tenemos la misma neurona subdividida en las partes más, decimos, a nivel macroscópico más importante, la dendrita apical, el eje dendrítico o somatodendrítico y el soma. Y aquí podemos ver el axón de la neurona postsináptica y aquí el axón de la neurona presináptica. Este pre y post, estos prefijos, están en relación con donde tiene lugar la sinapsis. Okay, esta es la sinapsis, el punto de contacto. Esta es la parte pre y esta es la parte post. La señal que viaja por los axones es de este tipo. Es una señal normalmente impulsiva, puede tener diferentes formas de onda, puede ser una ráfaga de pulsos, impulsos o spikes, pueden ser spikes aislados entre ellos o rítmicos. Y lo que nos interesa es que esta actividad tiene una forma bastante diferente de lo que se genera luego a nivel de computación en el soma. Es verdad que la computación no se realiza toda en el soma, hay también computación a nivel dendrítico, pero la mayoría, la parte más relevante de computación, se realiza en el soma. Y como podéis ver, visto que digamos, en nuestra neurona tenemos una parte relacionada con un condensador, capacidad de membrana, una parte relacionada con resistencia de membrana, digamos que este sistema tiene, podemos decir, una memoria de lo que ha pasado. Entonces es capaz de integrar estos pulsos y no ir instantáneamente al estado inicial. Entonces cuando aquí vemos 3 pulsos, aquí vemos una integración de estos 3 pulsos.
Y con este proceso, cuando llegamos a un potencial de umbral, una vez sobrepasada este umbral, esta neurona misma a través de el soma propagará su axón una nueva impulso. PA está por potencial de acción. ¿Okay? Esto normalmente lo llamamos potencial postsináptico. Lo que está aquí. Entonces, como podéis ver, hay una diferencia entre estas formas de onda, entre la señal que pertenece a las diferentes partes de la neurona. La primera, la del potencial de acción, hemos dicho que tiene una amplitud bastante grande, pero tiene una duración, una contribución temporal muy pequeña, dura del orden del milisegundo, mientras que gracias a las propiedades de integración al cuerpo somático, el potencial postsináptico tiene normalmente, aunque amplitudes un poco más reducidas, pero una duración en el tiempo más amplia. Y esto hace, junto a la arquitectura de la cual hemos hablado antes, de la neurona piramidales y de cómo están dispuestas, que diferentes contribuciones de este tipo se puedan sumar a nivel espacio-temporal. Imaginaros una región con muchos de estos que están produciendo una actividad de este tipo, cómo estas contribuciones pueden sumarse entre ellos y dar lugar a la señal que obtenemos en la medida. Poniendo el caso de un potencial excitatorio que entra en el eje dendrítico, desde las dendritas, lo que pasa es que se va a generar una corriente en este eje. ¿Okay? Y probablemente alguno de vosotros ha estudiado en la física, se suele hablar de ley de Biot y Savart. O sea, cuando pasa una corriente en un hilo, se genera un campo circular alrededor de este conductor. Pues algo parecido pasa en las neuronas. ¿Okay? Entonces, normalmente tenemos esta doble efecto. Tenemos una corriente que pasa, que da lugar a unas corrientes secundarias en el exterior para restablecer el balance iónico. Entonces, donde hay corriente hay una diferencia de potencial que podemos detectar con la electroencefalografía, y de otro lado tenemos la generación de campo magnético que podemos detectar con otro tipo de técnica, que es la magnetoencefalografía. Y luego hay otro tipo de consideraciones. La magnetoencefalografía, la electroencefalografía realmente son sensibles a partes diferentes, a actividad que viene desde partes diferentes del cerebro. Imaginaros que si los campos magnéticos están perpendiculares a estos ejes dendríticos, la contribución de tractos del cerebro, o sea, de giros del cerebro, será menor respecto a la contribución de estos surcos. ¿Por qué? Porque las líneas de campo eléctrico, de campo magnético, serán capaces de cruzar la superficie de la cabeza, entonces ser detectadas por electrodos o bobinas, en este caso, a nivel del cuero cabelludo. Aquí una pequeña slide para daros una pincelada también de las diferentes técnicas que tenemos a disposición para medir la actividad electrofisiológica, neurofisiológica, electrofisiológica no invasiva, y tenemos como las técnicas de este tipo, algunas que son más invasivas, como IEG o ECOG, electrodos intracraneales o electroencefalografía estéreo, como se suele llamar, mientras que tenemos otros recursos, otro tipo de tecnología que podemos utilizar para la grabación y registro de la actividad cerebral de manera no invasiva, perdonad. Estoy hablando aquí de magnetoencefalografía y electroencefalografía. Estos son los dos ejes de
resolución temporal y resolución espacial. ¿Okay? Entonces, como podemos ver, también tomando en consideración de la no invasividad de esta técnica, podemos decir que la MEG probablemente es un muy buen compromiso, un muy buen trade-off entre estas dos características. También hay otros tipos de detección de la actividad cerebral, como puede ser la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, pero como he dicho antes, nos centraremos más en estas técnicas que miden la actividad electrofisiológica de manera directa, ¿okay? No se basan sobre hemodinámica como hace, por ejemplo, la resonancia magnética funcional. Un aspecto importante, y no quiero llenaros de conceptos, solo daros los elementos para luego comprender cómo construir nuestro modelo computacional y introducir las charlas siguientes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la actividad generada por el cerebro bajo estudio. Hemos visto que aquí tenemos pequeñas unidades de computación que tienen este comportamiento. Lo que podemos hacer, por ejemplo, con la magnetoencefalografía es grabar la actividad que tenemos arriba del cuero cabelludo, ¿okay? Siendo una técnica no invasiva. Pero realmente es esta la actividad que luego tendremos que simular con nuestro modelo computacional. Pues en realidad no. Nuestro modelo computacional en principio está simulando la actividad en el espacio de las fuentes corticales, o sea, la actividad que se está generando dentro de nuestro cerebro, a nivel de la materia gris. Entonces, normalmente una etapa que llevamos a cabo, por lo menos en el laboratorio lo hacemos de manera muy frecuente, es hacer un siguiente paso que se suele identificar como la resolución del problema inverso y reconstrucción de fuentes corticales. O sea, pasamos de las señales grabadas por estos sensores a nivel del cuero cabelludo a la señal que está generando esta configuración de señales que estamos grabando a nivel del cerebro. Se suele decir que pasamos del espacio de los sensores al espacio de las fuentes. Y normalmente cuando hacemos esto tenemos una explosión de la dimensionalidad. La dimensionalidad aumenta mucho. Antes teníamos en el orden de unos 100 sensores. Normalmente cuando vamos a hacer esta operación vamos a obtener en el orden de miles de señales, uno para cada centímetro, por ejemplo, cuadrado de nuestro cerebro. Entonces lo que se suele hacer luego es siempre lo que hemos hablado antes. Es una operación que se suele llamar en literatura collapsing, o simplemente mirarlo como un promedio de las fuentes que pertenecen a la misma región cortical. ¿Okay? Entonces, desde estos 2000 puntos, cada uno asociado con una forma de onda diferente, una serie de cuadros diferente, vamos otra vez a una dimensionalidad reducida. Por ejemplo, unos 60, 80 series temporales. Entonces, desde aquí, que la actividad fuera, pasamos a reconstruir la actividad interior y luego a agruparla en diferentes regiones. Normalmente lo que hacemos, normalmente digo porque luego hay variantes, hay simulaciones de todo tipo, lo que hacemos es con el modelo reproducir una actividad en el espacio de las regiones que podremos en alguna manera comparar con la actividad que hemos reconstruido del sujeto bajo estudio. Hemos casi acabado con esta parte, entonces, como os había dicho antes, estamos casi listos para la generación de nuestro modelo. Aquí hablamos de modelado de poblaciones neuronales. Entonces, con lo que hemos dicho hasta ahora, deberíamos ser capaces de comprender esta diapo, que es una diapo que normalmente solemos poner cuando presentamos nuestros trabajos. Aquí que tenemos un cerebro real, del cual extraemos datos estructurales,
y datos funcionales. Y gracias al mismo atlas de parcelación podemos tener el número y la longitud de los tractos que conectan las diferentes parejas de áreas, de regiones del cerebro. Y del otro lado podemos tener para cada una de estas áreas las series temporales, ¿no? La serie temporal de la actividad cerebral. No sé si es claro el esquema. Si tenéis alguna pregunta, ¿ok? Vale, perfecto. Entonces, una vez que tenemos esta, que es la fase de análisis, estos son datos reales, vamos a empezar a implementar nuestro modelo. ¿Cómo hacemos? Pues cogemos el set de datos estructurales y lo vamos a implementar a través de nuestro simulador para generar un grafo, algo formal, ¿okay? Algo que se parece a la esquematización que hemos hecho del cerebro real. Entonces vamos a generar un número de regiones de interés igual al número de las regiones de interés donde hemos medido estas señales, o de la cual hemos medido el número de conexiones, y tenemos estos nodos y estas aristas, ¿no? Tenemos que encender esta máquina, tenemos que dar una dinámica a esta máquina. Y en esta parte hablaremos justo de cómo poner en marcha esas diferentes regiones corticales. En diferentes enfoques intentaremos explicar algunos de ellos. Una vez obtenido el cerebro simulado, ¿qué podremos hacer? Podemos, gracias a la interacción entre estas regiones simuladas, obtener diferentes series temporales que están representando una versión, como se suele decir, in silico en mi ordenador de una persona real. ¿Okay? Claramente no vamos a obtener niveles de reproducción súper elevados, ¿okay? Pero cada vez más nos estamos acercando a una reproducción fiel de los mecanismos. Entonces ahora las dos cosas que nos interesa saber es cómo podemos poner en marcha esta máquina y cómo, sobre todo, podemos comparar la actividad que hemos tenido con la actividad del sujeto real para decir si hay o no hay matching y tenemos que mejorar algún aspecto. Ahora veremos los dos aspectos enunciados y nada, que sepáis que eso normalmente no es un proceso de hago un check, si ha ido bien, y si no, no. Normalmente lo que se suele hacer es un fine tuning, o sea, se empiezan a tunear algunas variables del modelo para que esta correspondencia sea cada vez más alta. Claramente no vamos a mover todos los parámetros que tenemos a disposición, vamos a mover algunos parámetros que no hemos podido cuantificar, pesos sinápticos, cosas difíciles de cuantificar que hemos tenido que inicializar nosotros a unos valores normalmente usados. ¿Okay? Entonces podremos hacer este fine tuning llegando a una comparación mejor. Entonces, hablando, aquí he puesto como por qué, porque simplemente para haceros ver que esto nos dice cómo la actividad real es, ¿no? Mientras que del otro lado podemos con nuestro modelo comprender el porqué de las eventuales variaciones de esta actividad en base a una enfermedad o una condición patológica. Entonces, hablando de los motores de nuestro modelo matemático del cerebro, que son nuestra ROI simulada, ROI formales, ¿no? Hay normalmente dos diferentes enfoques para este tipo de problemas. Estas dos grandes familias son la de las Spiky Neural Networks, donde cada región está formada por parte de números de neuronas que nosotros podemos definir. Claramente no vamos a poner el número de neuronas reales para hacer las simulaciones un poco más sencilla, pero podemos decir 100 neuronas, 1000 neuronas, 2000 neuronas.
que sepáis que este tipo de enfoque es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite variar muchos detalles. Por ejemplo, para modelar un tipo de enfermedad o condición patológica podemos a lo mejor variar el potencial de membrana de los neuronas. Para modelar el efecto de una neuroestimulación podemos hacer la misma cosa. O variar pesos sinápticos de manera puntual o solo en algunas partes, ¿okay? O entre un layer y otro de la corteza. Entonces nos permite mucho detalle, pero que sepáis que, visto que estamos reproduciendo, estamos calculando instante tras instante la actividad de cada neurona a lo largo del tiempo, tenemos un montón de ecuaciones, tenemos un conjunto de ecuaciones para cada una de las neuronas de nuestro modelo. Y esto a veces es prohibitivo para un ordenador normal. De otro lado, tenemos, aquí os hacía ver que hay diferentes enfoques. A veces las regiones son de tipo randomly connected. Okay. Podemos dar como ingredientes 80% de neuronas excitadoras y 20% inhibidoras. Un número total de 100. Y nuestro algoritmo empieza a conectar con la probabilidad de conexión que le dictamos nosotros hasta llegar a una región de este tipo, ¿no? Y luego interconectar diferentes regiones. Hay pero también métodos más detallados, con más detalle, como este trabajo de Podjan y Disman, donde se modela capa por capa las varias contribuciones de los diferentes capas corticales. ¿Okay? Pull, inhibidor y excitador para cada una de las capas corticales, como podéis ver ahí. Esto es un método muy detallado para poder reproducir la actividad. Aunque, como he dicho antes, un poquito oneroso, un poquito, ¿cómo decir?, que tiene un peso relevante a nivel de computación. Hay un enfoque bastante opuesto, diría diametralmente opuesto. En lugar de centrarnos sobre la actividad de neuronas aisladas y implementar todas estas ecuaciones, hay otro tipo de enfoque que es lo llamado Neural Masses o Mean-Field Model, que utiliza regiones que nos dan lugar a la actividad de toda una población a lo largo del tiempo. Entonces, un set muy reducido de ecuaciones que ya no tenemos una ecuación para cada uno de las neuronas de esta región. Tenemos un set de ecuaciones para la actividad global. De un lado tenemos una reducción del coste computacional importante. Esto nos permite hacer redes muy grandes, pero del otro lado digamos que no tenemos la oportunidad de variar de manera con detalle algunos parámetros de nuestro modelo. ¿Okay? Entonces estos son los dos normalmente enfoques opuestos, pero ambos funcionan dependientemente del tipo de mecanismo que queremos modelar, reproducir. Entonces, en relación con los hallazgos importantes para la neurociencia computacional, no podemos no citar de nuevo el trabajo que antes he introducido en 1906 de Louis Lapic. Os recuerdo, en 1906 aún no se usaba el término neurociencia computacional. A posteriori ha sido adquirido y puesto en el pool de los conocimientos necesarios para los avances de hoy. Entonces, esta neurona que hacía, como os decía antes, estaba descrita por una parte resistiva, una parte capacitiva, un resistore, una capacitancia, un condensador en paralelo, ¿okay? Que son dos elementos eléctricos, y en una rama de esta un generador de tensión. Básicamente, cuando llega un impulso aquí, este condensador se va cargando y hace este efecto que decíamos antes. Una vez que se carga, siendo una resistencia en paralelo, tiene una constante de tiempo de descarga, entonces no se va descargando rápidamente, mantiene esta energía. Entonces se puede
en el tiempo integrar esta actividad hasta llegar a un valor de umbral, un valor de threshold. Una vez que llegamos a este threshold, pues esto se da cuenta y genera un disparo en salida y vuelve al potencial de reset, al potencial inicial, de reposo. Es un modelo muy sencillo, esta es la relación diferencial que describe esta neurona. Imaginaros esto para una neurona. Y esto es el año en el cual, quiere representar el año en el cual hemos podido recibir este modelo por Louis Lapic. Bastante más adelante, Hodgkin y Huxley, después premio Nobel por sus modelos de neurona, proponen un modelo de funcionamiento del axón gigante de un calamar. En el 52 crean el primer modelo biofísico del potencial de acción y consiguen obtener el premio Nobel por esto. Este descubrimiento ha sido posible con el utilizo de la técnica voltage clamp, hay que decirlo, de algunos compañeros desarrollada unos 5 años antes. Entonces, solo para tener una idea, antes era el circuito de Lapic, realmente son estas dos ramas en paralelo. Mirad ahora tenemos algo que es mucho más sofisticado, mucho más realista, porque tenemos en consideración las corrientes iónicas, las separamos entre ellas, de sodio, potasio y cloro, pero de otro lado, mirad un poquito qué tipo de circuito que tenemos para cada una de las neuronas de nuestro modelo. O sea, algo que no es absolutamente adecuado para poder hacer simulaciones en ordenadores normales de algo en larga escala. Y esta es representa el sistema de ecuaciones de una sola neurona. Como podéis ver, tenemos 4 ecuaciones diferenciales, una derivada parciales y 3 ordinarias. Entonces, la cantidad, decimos, la complejidad computacional es bastante amplia. Estos son realmente los dos opuestos en los cuales nos movemos. Porque el primero es muy sencillo, ¿okay? Muy sencillo y muy, al día de hoy, usado por su sencillez. El segundo que os he presentado es muy complejo, pero es también muy usado cuando se trata de describir circuitos neurales limitados, ¿okay? Con un número bastante pequeño de neuronas. Nada, entre estos dos, puntos extremos, a lo largo de los años, como podéis ver, se han desarrollado otros modelos, algunos de ellos relacionados con neuronas spiking, otros relacionados con masas neuronales. Para hablar también de masas neuronales, estos son dos modelos muy utilizados de masas neuronales, que son el modelo de Wilson-Cowan y lo de Jensen-Ritt. ¿Okay? Como podéis ver, ya no tienen una neurona, aquí tienen pools de neurona, conjuntos de neurona conectados con una determinada arquitectura, o excitador inhibidor, o en este otro modelo hasta células piramidales e interneuronas inhibitorias y excitatorias. Un trabajo, no quiero alargarme demasiado, pero un trabajo de relevancia ha sido en el 2004 lo de Eugene Izhikevich, que por probablemente primera vez ha hecho, o por lo menos ha formalizado en un trabajo, además bastante cortito, me parece que son unas 5 páginas, ha hecho un censo de características neurocomputacionales. Entonces ha dicho, con todos estos modelos computacionales de neuronas que tenemos, vamos a intentar dar un orden. Entonces, dicho en pocas palabras, entonces ha empezado a etiquetar gráficamente los comportamientos de estos diferentes modelos neuronales, poniendo en una tablita si el modelo
X podía o no reproducirlo. Entonces empieza con tonic spiking, phase spiking, bursting o ráfagas, adaptación con la frecuencia, excitabilidad de la neurona. Y no termina aquí, tenemos otras páginas de comportamiento, respuesta tanto a un escalón como una respuesta a la rampa, respuesta al impulso. Entonces empieza para cada uno de los modelos existentes a trazar esta tablita que antes lo decía. No lo decía en sentido figurativo, realmente ha hecho esto, dando un nombre a cada uno de estos y decir si el modelo A, B, C o Z lo puede reproducir o no. A la derecha pone una cosa que es number of flops, floating point operation per seconds, que es una medida de la complejidad de estos modelos. Y como podéis ver, en un opuesto tenemos el integrated fire, que puede reproducir, pobrecito, no muchos de estos comportamientos, pero tiene el aspecto positivo de tener una complejidad computacional muy baja. Y del otro puesto tenemos Hodgkin-Huxley, que básicamente puede reproducirlo todos o casi, y tiene una complejidad muy alta. ¿Okay? Y va a poner esto en una gráfica, y esta, decimos, es una de las, una de las recetas que normalmente el neurocientífico computacional va a mirar antes de hacer su modelo. Cuánto de grande es la red que tengo que reproducir, qué tipo de comportamiento quiero por parte de mi red, entonces cogeré esto o esto o esto modelo. Hay que decir que el modelo de Idzikevich, que es lo que ha hecho este paper, es uno de los que tiene un mejor compromiso entre complejidad computacional y plausibilidad biológica. Y nada, aquí simplemente quería enumerar estos software de simulación que tenemos a disposición. Parece un campo tan lejano, pero os prometo que con los pocos elementos a los cuales nos hemos enfrentado en poquito más de una hora, ya podríais poner mano en uno de estos software. Por ejemplo, aparte del último que ha sido realizado por nosotros, por nuestro grupo de investigación, a lo mejor un poquito menos conocido, pero hay algunos que se están volviendo verdaderos estándares, como el Nest Simulator. Si ponéis Nest Simulator en internet, podéis ver que hay una página con ejemplos, con tutoriales, y realmente con 2-3 días de trial and error intenso, podéis construir ya vuestro probablemente primer modelo. También hay software para la implementación de Neural Masses. El más conocido es The Virtual Brain. Okay. Aquí también hay una red de usuarios bastante grande. Y allí también hay la posibilidad de acceder a tutoriales y tal. Y normalmente la gente que trabaja en eso suele ser bastante abierta y rápida en responder en caso de dudas. Así que si estáis interesados, recomiendo de intentarlo. Vale, hemos casi terminado. Aquí hay un listado de trabajos que han sido hechos en los últimos años. Como podéis ver, hemos llegado con la posibilidad de usar supercomputadores a redes simuladas que tienen casi el número de elementos, de neuronas y de conexiones casi igual a lo del real cerebro humano. ¿Okay? Pero tener el número de elementos no significa reproducir realmente la actividad del cerebro humano. Sí, perdonadme, de vez en cuando me sale alguna palabra en italiano. Hay que tener en cuenta también de la conectividad entre los elementos, como hemos dicho antes, ¿no? Y de las estructuras, de los motores de la actividad, de las regiones simuladas. Normalmente, de mi pequeña experiencia en el campo, puedo decir que hay normalmente dos enfoques diferentes.
hay quien se vuelca a hacer very large scale simulations, simulaciones con un número enorme de neuronas y sinapsis que requieren muchos recursos a nivel de computación, y hay otros grupos de investigación que hacen modelos realmente válidos también con un número limitado de neuronas, a lo mejor para probar una proof of concept, una prueba de concepto de cómo puede funcionar, de cuál puede ser la lógica neural a la base de un mecanismo. Y nada, en lo que puedo decir que, como decía George Box, all models are wrong, but some are useful. O sea, todos los modelos realmente, si lo vamos a ver, están mal. No hay un modelo que funciona realmente como la realidad, ¿ok? Pero muchos de ellos no pueden ser útiles en algunos escenarios. Y nada, para terminar, visto que, no sé si acordáis, la pizarrita de antes, que teníamos la parte de análisis a la izquierda, la parte de reproducción a la derecha, hemos dicho que tenemos en algún punto hacer un matching, verificar un matching entre la actividad generada por nuestro modelo con la actividad del sujeto real. ¿Cómo hacemos? Pues hay un montón de técnicas de análisis y de validación de la bondad de la actividad simulada respecto a la actividad real. Lo que solemos hacer, por lo menos en nuestro laboratorio y en muchos otros, son el análisis de la conectividad funcional. Entonces cogemos la señal reproducida por nuestro modelo, la señal real del sujeto que estamos simulando, y de manera personalizada para cada uno de ellos vamos a sacar unas medidas de correspondencia. ¿Cuánto se parecen estas matrices? ¿Okay? Y normalmente analizamos el estado de resting state. O sea, normalmente, tanto cuando simulamos como cuando medimos sujetos, normalmente lo que hacemos es medir el sujeto a reposo. No significa que el sujeto está durmiendo, simplemente que el sujeto intenta estar lo más tranquilo posible y no pensar a demasiadas cosas. ¿Okay? De manera que la actividad sea posible reproducirla sin darle ninguna estimulación desde el exterior o sin tener que reproducir efectos demasiado complejos a nivel cognitivo. Actividad en estado de reposo. Y lo que se suele hacer es coger la actividad. Esto lo solemos hacer tanto para el sujeto real como para el sujeto limitado, el sujeto simulado. Coger su actividad, la actividad relacionada con cada una de las regiones de interés, subdividirla en bandas de frecuencias y luego generar unos links que ya no son enlaces, ya no son enlaces estructurales, son enlaces funcionales. Por ejemplo, esto cuánto está conectado con esto funcionalmente, o esto con esto, ok. Y a lo mejor poner un umbral para evidenciar cuáles son las zonas que están mayoritariamente conectadas entre ellas. Un concepto muy usado, una métrica de evaluación de la conectividad funcional muy usada, es el Phase Locking Value. Realmente no quiero adentrarme demasiado en aspectos matemáticos, pero intentaré explicaros con figuras esto de qué se trata. Entonces, esta es la señal que sacamos de una región de interés. Si vamos a ver su espectro en resting state, okay, en actividad de reposo, normalmente, y sobre todo en la zona occipitales, nos aparece un pico en la banda alfa, entre los 8 y los 12 hercios. Pues lo que hacemos desde la señal inicial es una subdivisión en lonchas de frecuencia. No sé si podéis ver, aquí está un poco evidenciado, ¿no? Entonces, hablamos de banda delta de 1 o 2 hercios hasta 4 hercios. Hablamos de banda teta entre 4 y 8, luego de alfa entre 8 y 12, beta entre 12 y 30 y gamma entre 30 y 45 y más. ¿Okay? Entonces, desde esa señal vamos a reproducir sus componentes.
¿okay? Filtrado en banda. Este proceso equivale a tomar en consideración todas estas lonchitas de frecuencia que veis aquí ilustrada. Una vez hecho esto, ¿qué hacemos? Para la señal filtrada, por ejemplo, la de la banda alfa entre 8 y 12 hercios, que es esta, vamos a sacar una cosa que se llama la fase instantánea de esta señal. O sea, vemos esto como una sinusoide, ¿okay? Como una sinusoidal, y vamos a ver en cada uno de estos puntos en qué fase de su periodo estamos. ¿Okay? Aquí, visto que la fase es una cosa creciente, tendríamos que tener una línea que llega al infinito. La cosa que hacemos es limitar estas fases entre menos pi y más pi, visto que la fase es un concepto periódico. Entonces, desde la señal compleja inicial, filtrado en banda, sacamos la fase y luego vamos a través de esta fórmula, que parece difícil, pero realmente lo que nos dice es que tenemos que usar un exponencial imaginario, hacer un promedio y sacar un valor absoluto. No nos dice mucho más. Vamos a evaluar básicamente las fases de cada pareja de oscilaciones de este cerebro. Entonces, por ejemplo, región 1, región 2, señal filtrada, sacamos las fases de la 1 y de la 2 y luego vamos a ver con el PLV, realmente con toda este mecanismo matemático, vamos a ver cuánto esta diferencia de fases se mantiene constante en el tiempo. Como podéis ver, aquí tenemos una diferencia bastante constante en el tiempo. Estas dos se mueven a la vez. Entonces nos da lugar a algo que es bastante constante en el tiempo y con nuestra fórmula obtendríamos un PLV igual a 1. ¿Okay? Un valor que nos dice hay mucha conectividad funcional entre estas dos zonas. Aquí, aunque estamos hablando de ondas en antifase, ¿okay? No os dejéis engañar por el hecho que estamos representando la señal en un intervalo limitado. Estas dos se moverían de manera paralela si no hubiéramos utilizado este trick para representarlo en una parte limitada de nuestra hoja. Entonces aquí también obtendríamos un PLV de 1. Misma cosa para estos. Para esta, como podéis ver, los picos no coinciden y ni están desfasados el uno con el otro. Estas dos se van realmente cada una en su lado. Entonces obtendríamos de este razonamiento algo que varía en el tiempo, que no se mantiene constante, dándonos lugar a un PLV que es igual a 0. Okay. Y esto es un poco el mecanismo debajo a la evaluación de la conectividad funcional entre cada una de las parejas de ROIs de nuestro cerebro. Eso lo hacemos normalmente para el cerebro real, cerebro simulado, y luego vamos a ver estos valores cuánto se corresponden entre ellos. Esto es lo que hacemos. Entonces, esto es el proceso final que hacemos, que nos dice si nos hemos ajustado bien o mal respecto al sujeto real. Ok, intentaré cerrar con un ejemplo de implementación, haciéndoos ver que utilizando nuestro software, pero también tengo una implementación con el otro software Nest, si tenemos tiempo os la hago ver, obteniendo la matriz de conectividad estructural y con la ayuda de una página que tenemos colgada para la configuración de nuestra red, pasando por el simulador, obtenemos actividad de por ejemplo, una red de 14 regiones. ¿Okay? Una red de 14 regiones, tenemos la actividad en el tiempo y tenemos la relacionada espectro en frecuencia. ¿Okay? No será súper realista, necesitará de algunos ajustes, pero para haceros ver de primera lo que tenemos. Además, aquí estamos hablando de regiones desconectadas. ¿Cuándo vamos a conectarlas sobre la base de la conectividad estructural? Como podéis ver, la potencia de cada una de estas zonas empieza a afectarse porque están entre ellas conectadas, quién más, quién menos, ¿no?
y empieza a variar también la forma de onda de la actividad, las series temporales. Y nada, desde esto podemos sacar también la actividad de los potenciales de acción, cuando en el tiempo obtenemos potenciales de acción en cada uno de los 14 áreas y sacar de esto la conectividad funcional. Okay, entonces, esto lo podemos hacer para el modelo, lo podemos hacer para el sujeto real y ver cuánto se parecen entre ellos. Esto es un ejemplo de implementación en nuestro software FNS, pero aquí tenía también, y quiero agradecer a nuestro estudiante Alejandro Santos, porque tras realizar este script que os hago ver, lo ha colgado en el GitHub, por si queréis descargarlo, podéis contactarme sin problemas. ¿Qué tenemos? Tenemos la posibilidad de también lanzarlo algo parecido en Nest, el simulador del cual antes os hablaba. Con unas poquitas líneas de código vamos a definir el tipo de neurona, el tipo de conectividad entre ellos, cuántos neuronas tenemos que obtener, cuántos son inhibidores, cuántos excitadores, y vamos a obtener una actividad de este tipo. Luego, integrando, podemos obtener la señal de electrofisiología o leyendo otro tipo de multímetro, así se llaman. Podemos obtener tanto la actividad spiking como las corrientes postsinápticas y tal. Nada, para haceros ver que es algo que parece muy lejano, pero con pocas líneas de códigos y hay mucho material en internet, vosotros podríais implementar vuestro modelo. Por cualquier información adicional, cualquier cosa, podéis contactarme, me quedo a disposición. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Gianluca, por esta magnífica introducción al campo y algunos consejos importantes. Preguntas, debates sobre esta primera introducción. Para los que tengáis mucha experiencia será una introducción muy buena, pero seguro que alguno otro tenéis también preguntas o si queréis aprovechar y preguntar cosas específicas a Gianluca. Si no hay, yo voy a preguntarte una cosa que hemos debatido mucho nosotros, que es el tema del overfitting, es decir, que el sobreajuste en el modelo. Cómo evitar que el modelo esté sobreajustado a unos datos muy particulares, porque como hablamos muchas veces, esto fue un debate que salió en el proyecto del Human Connectome, en las primeras reuniones que tuvimos fue justamente la de cómo sobreajustas. Sobreajustas en exceso a un modelo y esto hace que no puedas en realidad luego sacar este modelo para otros sujetos y personalizarlo, etc. Entonces, ok, sí, intentaré contestar argumentando lo que realmente ya ha dicho Fernando. A veces hay decimos, la posibilidad de hacer que la actividad simulada y la actividad real se correspondan con un nivel muy alto de correspondencia. Pues tengamos en mente que esto no es simplemente un proceso de optimización. No estamos ahí moviendo los parámetros para obtener este tipo de respuesta. Tenemos que movernos siempre en un rango plausible de los datos. ¿Okay? No podemos poner los pesos muy altos porque hemos visto que esta combinación nos da lugar a una matching mayor por este tipo de matriz. ¿Okay? Entonces, siempre lo que solemos hacer es movernos en unos rangos plausibles de cada uno de los valores, siempre con la bibliografía a la mano, y si el ajuste no es muy alto, pues veremos con el próximo sujeto. Lo importante es que el modelo luego pueda generalizar nuevos sujetos, porque si no nos arriesgamos que para un sujeto va muy bien, pero luego pillamos este modelo, lo aplicamos en otro para reproducir otros sujetos y obtenemos realmente una correspondencia muy baja. Así que espero haber contestado por lo menos parcialmente. Sí. ¿Cómo seleccionas el mejor modelo? O sea, ¿qué criterio utilizas? Porque, sí. Porque podrías ajustar hasta infinito, entonces
conectividad, capacidad de computación, y luego, si sabiendo qué modelo es mejor, esa práctica inteligencia artificial para elegir en una situación de computación. Me imagino que la necesidad de computación debe ser infinita, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por ahora, también por no tener mucho tiempo a disposición, he hablado de conectividad funcional, que es uno de los principales métodos de ajuste. Entonces vamos a coger la matriz de conectividad funcional, la parte triangular superior, normalmente se pone como un vector y se va comparando entre real y simulado. Pero no es la única métrica que se suele tomar en cuenta. Tomamos en cuenta, por ejemplo, el pico alfa, por ejemplo, del sujeto simulado y el sujeto real, que se correspondan lo más posible, y otros tipos de medidas. El hecho de tener diferentes medidas que tengan un valor máximo, todas, nos asegura que nos estamos moviendo en el justo camino. Porque a veces, como decía antes, en el caso de cuando tenemos sobreajuste, a lo mejor estamos mirando solo la matriz de conectividad funcional, pero luego nos vamos a dar cuenta que en la potencia el pico alfa a lo mejor se ha ido a 15 Hz, y es algo que es poco realista. En relación con la posibilidad de obtener modelos óptimos basados en inteligencia artificial, sí, tenemos ya unas herramientas de este tipo. Yo realmente aún no la he usado, pero hay muchos grupos, también dentro de nuestro grupo, que están usando este tipo de herramienta. Básicamente esto nos optimiza el criterio de búsqueda de parámetros óptimos. Sabemos que una búsqueda multidimensional puede llevar muchísimo tiempo. La que se llama grid search, si tenemos n dimensiones, vamos a barrer todas las dimensiones, vamos a tener unos tiempos exagerados. Con algunos procesos basados en inteligencia artificial, procesos de optimización, se consigue llegar a un punto óptimo o subóptimo en una razonable cantidad de tiempo. Gracias. Una pregunta. Sí. Teniendo en cuenta que el cerebro es plástico y va cambiando a lo largo del tiempo. Muy buena pregunta. Pues relación, no me he dado tiempo, en realidad la tengo pero capada porque no me ha dado tiempo, de hablar del fenómeno de la plasticidad neuronal. Nosotros en nuestras simulaciones, en casi todos los software que os he presentado, tenemos la posibilidad de activar la plasticidad. Entonces, hacer que la función, la señal, afecta, o sea, de un lado que la estructura determine la señal, pero también que la señal vaya modificando la estructura de nuestra red. Okay, hay algunos algoritmos como se llama el Spike Timing Dependent Plasticity, descubierto por los científicos Bee y Po a los primeros años creo en el 98, que dan unas mapas muy detalladas de cómo un pulso repetido entre dos neuronas pueda en algunos casos incrementar el peso sináptico o hasta bajar el peso sináptico. Entonces crear una conexión más fuerte o casi tender a desconectar dos neuronas o dos áreas cerebrales. Hay también la posibilidad de hacer esto. ¿Y esto en la vida real cómo lo vais viendo? O sea, ¿cada cuánto más o menos tenéis que actualizar un modelo para una persona? Ya, normalmente, por lo menos los trabajos que he hecho yo, la plasticidad ha sido aplicada en un determinado momento, ¿okay? Y no hemos hecho seguimiento longitudinal y hemos intentado ajustar la plasticidad. A lo mejor sería una buena idea poder hacer esto. Sí, bueno, hay dos cuestiones sobre las dos cosas que tú has planteado. O sea, la primera, para la validación, la parte de la validación, tenemos que tener métricas dinámicas de conectividad. Y eso ha llevado, de hecho, nosotros acabamos de terminar en el laboratorio una tesis doctoral sobre dinámica en conectividad, porque esto es fundamental para tener un modelo que reproduzca esa dinámica. Así que no es algo que ya está viniendo, ver el tiempo real de la actividad del cerebro, como en tiempo real, por ejemplo, la fase va variando, la conectividad en fase va variando a lo largo del tiempo. Y ahora tenemos métricas que miden esto en actividad electrofisiológica, por tanto, podrá haber modelos
que puedan ir corroborando, ¿no?, esas métricas de conectividad funcional dinámica, que es el dinoma. Estábamos en el conectoma, ahora vamos al dinoma. Pues esto va a llegar. Y en el término de lo que tú dices del cambio a lo largo de la vida, tienes que tener medidas del sujeto, pero la idea es que los modelos puedan predecir, puedan tener en algún momento carácter predictivo de la serie temporal de lo que va a pasar en estados futuros. Pero ahí yo creo que sí estoy de acuerdo con José Antonio que vamos a intentar meter información de modelos clasificatorios para meter otro tipo de variables, otro tipo de capas que sean de otras variables biológicas que nos permitan tomar predicciones mejores. Pero eso es todavía lejos. No, yo al menos, nosotros no lo hemos hecho, no sé, a lo mejor Julio o Claudio sabéis más de ello, pero está todavía muy lejos. Sí. Tú mismo, venga. Tú mismo y luego. Sí. Bueno, profesor Susi, primero que muchas gracias por la charla. A vosotros. Y bueno, quería preguntarle, en su recorrido durante todos estos años en neurociencias computacionales y neurofisiología, ¿cómo ha visto usted que ha aportado, sobre todo, el aumento de las capacidades de cómputo para laboratorios experimentales, el uso de GPUs de alta eficiencia, más asequibles para una universidad, en encontrar nuevos parámetros o biomarcadores que nos permitan tal vez identificar nuevos insights con las señales electrofisiológicas que antes era muy difícil poder procesar toda esta cantidad y pues seguramente ahora con estos modelos y con la capacidad de cómputo imagino que se habrán encontrado muchas cosas nuevas. ¿Qué ha habido de nuevo en los últimos años respecto a lo que usted ha visto y cómo ha influido? Sí. Gracias por la pregunta, muy buena en mi visión. En realidad en estos últimos años ha habido mucha inversión también por parte de la Europa, también en USA, para proyectos de investigación orientados al conocimiento del cerebro. Y ya desde los principios nos hemos dado cuenta que la capacidad de computación no era adecuada para poder procesar lo que se quería ver. Hay el mismo artículo, creo que es otro artículo del mismo autor, de Idzikevich, donde hace una progresión diciendo, no sé, que para poder simular un cerebro completo necesitaba no sé cuántos años y cuántos ordenadores en los primeros del 2000. Ha habido tanto un esfuerzo en hacer computación cada vez más parsimoniosa, no sé si se comprende, computar con parsimonia algunos aspectos de las redes neuronales, por ejemplo, normalmente los algoritmos de simulación son time driven, o sea, en cada paso de tiempo se van actualizando todas las variables del sistema, ¿no? Ha habido también cambios de paradigma en este sentido. Se han desarrollado muchos modelos que son event driven, o sea, la computación no se hace en intervalos regulares de tiempo, pero dependientemente de cuando hay más o menos actividad. Y esto ha sido un esfuerzo. Del otro lado, la convergencia con máquinas cada vez mejores y sobre todo el utilizo de CPU y de superordenadores, la posibilidad también de conectarse a un superordenador, darle la tarea y poder recibir los datos en salida. Esto ha sido clave para el desarrollo en este campo. Y luego sí, también las métricas de evaluación de la actividad. Ha habido muchísimos, como habéis podido ver, de la progresión, muchísimos estudios sobre neurociencia computacional, el continuo incremento de métodos a disposición para evaluar. Esto ha tenido un gran impacto. El cerebro continúa a ser probablemente el gran desconocido, pero menos desconocido de cómo lo era unos 10, 15 años atrás. Creo que se ha hecho un gran salto adelante en esto. Gracias. Tú tenías una noticia. Muchísimas gracias por la exposición. Vosotros. Me gustaría, bueno, ya que viene de física, hacer un poco la analogía, ¿no?, a el problema que planteaba Einstein de las variables ocultas con respecto a la cuántica. Y esto me lo planteaba yo porque digo, claro, ha hecho la categorización, la escala de categorización de los potenciales, pero luego
dinámicamente hay potenciales espontáneos. Entonces, digo, bueno, lo mismo son variables ocultas que no conocemos y el modelo tendrá que dar cuenta de esto, o aleatorizamos, o cómo lo resolverías este problema. Ya, muy buena pregunta. Realmente, te digo ya desde el principio que no sé darte una respuesta. Puedo improvisar algunas ideas que tengo de esto. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en nuestras simulaciones para poner en marcha estos motores de actividad es darle secuencias de Poisson, secuencias de disparo con una rate promedio constante, que pero en realidad no son constantes, es algo que se mueve en el tiempo, pero pillado en un arco de tiempo bastante largo tiene un número fijo. Esto es lo que intentamos hacer para dar variabilidad a nuestro sistema y claro, ahí hay muchos aspectos en los cuales se puede insistir. Sobre la parte de la cuántica, sí, hemos escuchado, estamos cada vez más escuchando sobre la cuántica y el impacto sobre tanto la parte de computación como la parte del cerebro, y creo que es realmente uno de los próximos pasos a poder hacer, tanto en el mundo de la computación como digo, como en lo de la modelación también. Yo realmente nunca he hecho investigación sobre la parte cuántica, aunque probablemente es un campo que abriré de aquí a poco tiempo porque es tan pervasivo en estos últimos años. Okay. Realmente, bueno, pues ahí si no hay nadie que pregunte otra cosa. Que yo lo decía más por leído en algún lugar que para que escale el peso cuántico a nivel molecular tiene que escalar del orden de 22 órdenes de magnitud o 23. Yo me refería más justo porque, claro, la crítica de Einstein no era válida, porque al final se demostró con los experimentos de John Bell que sí que era aleatorio. Al parecer la naturaleza de la realidad es así. Pero claro, cuando estamos aquí sí que es lícito postular variables ocultas. Y entonces así el modelo como que se quedaría un poco... A mí me da esa sensación, ¿no?, de que es muy científico porque es muy revisionista, está siempre actualizándose, pero me daba la sensación de eso, de que siempre se iba a quedar en lo pragmático y nunca iba a llegar a nivel de explicación correspondencia como me gustaría. En realidad, o sea, cuando hablas de variable oculta, estás hablando de variables que no sean, por ejemplo, el potencial de acción o la corriente postsináptica, este tipo. Hay muchos modelos que tienen variables internas que normalmente no se ven como decimos, un efecto de esa neurona, de ese modelo, que pero está dentro del modelo tomando en cuenta, por ejemplo, la fase de adaptación o otro tipo de procesos que no vemos, pero están en el sistema. Y a lo mejor en un futuro se podrán poner también variables del tipo que tú dices. Sería bien trabajar sobre un modelo de este tipo. No sé si hay otras ideas al respecto aquí en la sala, pero creo que sería una buena idea a desarrollar. Sí. Y teniendo en cuenta la complejidad del cerebro humano, ¿no sería más fácil empezar creando modelos de algunos animales que tengan cerebros más sencillos y luego intentar crecer ese modelo para... Entiendo que el cerebro humano tiene más relevancia, obviamente, pero la facilidad... No, tienes toda la razón. Realmente los modelos iniciales no eran, por lo menos los modelos desarrollados con detalle, no eran del cerebro humano. Si no me equivoco, Jesús ha estado trabajando en un modelo de un gusano. 302 ¿Cuántos? 302. 302 neuronas, así que se ha hecho esta progresión. Perdona que hoy he ido ya al grano, es que no teníamos mucho tiempo, pero sí, ha habido esfuerzos crecientes en este aspecto. Okay. Y nada, ahora estamos a un punto donde nos podemos permitir de abarcar este análisis y estudio del cerebro completo, pero sí, se ha trabajado sobre la columnita que habéis visto aquí de Gottschalk Diesmann, está basada tanto en bibliografía como en nuevas mediciones hechas sobre cat, auditory cortex, y también entonces gatos y también ratas. Okay. Ratones. Y así que sí, ha habido este pasaje y esta transición hacia el humano. Nosotros nos interesa mucho la parte humana porque es más
de interés para nosotros, pero sí, claro, ha habido un recorrido y muchas veces los modelos que se usan para la corteza, la actividad de la corteza humana vienen de modelos animales. Gracias. Yo creo que tienes mucha razón en una cosa que es para la validación, que interesa mucho la parte de modelos animales, pero es verdad que el campo ya se ha desarrollado suficiente como, por ejemplo, hacer modelos para tomar predicciones en cirugía de epilepsia. Víctor Girsa en el Virtual Brain ha hecho modelos para poder hacer intervenciones quirúrgicas y, por tanto, yo creo que ya estamos en un nivel de aplicabilidad de muchos de los modelos. Y de hecho él está haciendo ya un ensayo clínico, hizo un estudio retrospectivo primero en el que desarrolló un modelo de cómo se comportaba una red de pacientes epilépticos y tomó predicciones de cómo quitando unos nodos o unos enlaces o variando la excitabilidad de una red podía decir aquí hubiera que haber operado aquí o allá. Y ahora está haciendo un ensayo clínico en el que se está implementando directamente para pacientes que se van a operar. O sea que el campo ya ha evolucionado mucho en su conocimiento partiendo de modelos animales a humanos como para ya comenzar a tomar predicciones. Pero para la validación estoy totalmente de acuerdo contigo que es un muy buen campo de estudio todavía. Sí. Lo primero de todo, muy buena la presentación, me parece muy interesante. Muchas gracias. Y es más una opinión. ¿Usted cree que con la mejora de todos los modelos matemáticos del cerebro que se han ido realizando hasta ahora, ¿usted cree que se podría empezar a realizar tratamientos específicos para ciertas enfermedades neurodegenerativas? Por el Alzheimer, la demencia o, por ejemplo, ya por un caso más específico, la de Huntington, por ejemplo. Con todos los modelos matemáticos de los potenciales de acción, no sé si usted cree que se podría realizar algún tratamiento con todos los datos funcionales. Sí. Perfectamente. Muy buena pregunta. Sí, realmente es lo que se está haciendo. Hay muchos proyectos europeos que van de esto, de tanto predicción temprana de la enfermedad, como también sobre modelos de intervención, tanto a nivel de dinámica cortical como a nivel farmacológico. ¿Okay? Cómo implementar luego esto que encontramos, cómo mejorar el modelo. Sí, hay mucho de esto. Nosotros realmente ya estamos en por lo menos 2 proyectos que hablan de esto. Entonces, modelo computacional aplicado a enfermedades neurodegenerativas. Y hemos hecho trabajos en nuestro laboratorio, tanto con Jesús como con Danilina, y estamos justo en esto. Así que sí, hay y cada vez nos dan más información con este enfoque mecanicista, con este enfoque interpretativo de cuáles son los aspectos que podemos mejorar y cómo poder hacerlo. Tu pregunta ha dado una clave muy importante, es ¿para qué sirve todo esto? O sea, que al final, ¿qué vamos a hacer con ello? Yo creo que la ponencia de Julio esta tarde nos va a dar mucha información, porque si al final con estos modelos podemos inspirar sistemas de intervención, por ejemplo, de estimulación eléctrica a frecuencias específicas, en lugares específicos, intensidades concretas, eso va a cambiar mucho estos sistemas que a veces anteriormente, antes de tener estos modelos, se aplicaban de una manera un poco bajo hipótesis, que estaban muy bien, estaban llevados por hipótesis, pero no empíricamente inspirados, que es lo que intentan estos modelos. Dani. Última pregunta, porque si no se nos pasa, dejamos. Sí. También un poco en defensa de la psicología básica, que en el fondo al final hay una orientación mucho a intervención, pero yo creo que entender cómo funcionan procesos básicos, que teníamos modelos cognitivos de distintos tipos, ahora se puede empezar a conectar distintos niveles de análisis y pues testear qué hipótesis serán válidas o no, y que después eso se puede generalizar a muchísimas alteraciones y distintos tipos de problemas psicológicos, pero que la hipótesis básica también es muy relevante. Sí, muy bien, bien llevado. Bueno, vamos a... Gracias de nuevo a todos.